Muy bien, gente, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. No sé si es que se me puede ver. ¿Se me ve? ¿Se me ve? Pinañas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi gente? Buenos días. Genial, genial. Espero que estén bien, muchachos, tranquilos, descansados. Estoy un poco cegatón por la falta de mis lentes. La otra vez me lo olvidé acá en la sede y ya no lo encontré. Ahí lo han guardado, ya me lo están trayendo en un rato. Bueno, muchachos bellos, mi nombre es Alejandro Jesús Pérez Quiñones y yo te voy a dictar lo que vendría a ser el curso de psicología, campeón. ¿Algunos de ustedes ya les he dictado antes? Creo que no, o creo que sí, no recuerdo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ahí ya lo iremos descubriendo, pirañas. Muy bien. A ver, ustedes que tienen una gran capacidad intelectual, una gran capacidad cognitiva, ustedes que tienen un gran bagaje intelectual, muchachos bellos, ¿qué tenemos que ver el día de hoy, pirañas? Vamos. Por favor, coméntame, ¿bases biológicas? No, hoy no vemos bases biológicas. Muy bien, oye, vamos a ver la parte de psicología como ciencia. Principalmente la parte de qué? De escuelas y enfoques. Correcto, la parte de escuelas y enfoques psicológicos. Muy bien, Piraña, muy bien. Entonces arrancamos con esto. Yo estoy bien seguro que tú ya sabes, ya, porque lo veo en tu mirada virtual, yo veo que tú sabes que el objeto de estudio de la psicología como una ciencia vendrían a ser los procesos mentales y la conducta. Eso zanjado, tienes tú esa capacidad, esa experiencia para poder inferirlo. Correcto. Pero ahora, esa es su definición como una ciencia, ¿no? Profe, ¿y cuándo se funda la psicología como una ciencia? ¿Recuerdas? ¿Cuándo se funda la psicología como una ciencia? Hace poquito nomás. ¿Qué año? 1879. ¿Ya? Mientras que aquí en Perú se estaba dando la guerra con Chile, ahí en Alemania, Leipzig, tu buen amiguito Wilhelm Wundt estaba fundando la psicología como ciencia, con el primer laboratorio de psicología experimental. Correcto. Si tú te pones a pensar cuánto tiempo tiene la psicología como ciencia, no tiene ni siquiera 150 años. ¿Tiene cuánto? Si tú sumas unos 147 por ahí, unos 147, 146. O sea, no llega ni a 150 años, piraña. Profe, ¿eso qué significa? Que cuando surge recién la psicología como ciencia, cuando recién se inaugura, un debate problemático de sus tiempos va a ser cuál es el objeto de estudio de la psicología. Ese va a ser el tema a discutir, ¿no? Cuando surge con método, cuando surge como una área separada de la filosofía. Profe, en esta discusión vamos a encontrar diversas, en principio, escuelas que van a discutir cuál debe ser el mejor objeto de estudio para la psicología. Entonces, mi gente, dicho esto, arrancamos rápido para pasar a la parte práctica. No, vamos a ver. A ver. Ya está. Arrancamos rápido, entonces, piraña. Aquí tengo el chat acá para poder observar lo que tú me escribes. Muy bien, mi gente. ¿Arrancamos con qué? Arrancamos con el estructuralismo, campeón. Un antecedente directo del estructuralismo es tu buen amiguito Wilhelm Wundt, un antecedente directo, ¿ya? Porque él va a definir el objeto de estudio del estructuralismo. Quien le va a dar orden a esta escuela, quien le va a dar estructura, quien le va a dar método, va a ser tu buen amiguito Edward Titchener. Edward Titchener, ¿qué hace? Ordena toda la propuesta de Wundt, ¿ya? Ordena la propuesta de Wundt. Y como tú ya seguramente recordarás, ¿cuál tiene que ser el objeto de estudio, piraña, para el estructuralismo? Profe, para el estructuralismo, para Titchener y Wundt, ya, el objeto de estudio tiene que ser la conciencia. Sí, la conciencia humana. La conciencia entendida como qué. Te lo pongo aquí en el chat. Mira. La conciencia entendida como experiencia inmediata, ¿no? Profe, ¿cómo es eso? Lo que estamos viendo o percibiendo en un determinado momento, en este instante. Por ejemplo, ¿tú qué estás captando en este momento? ¿Qué cosa sale en tu cabecita? ¿Qué cosa se dibuja a nivel mental? Seguramente tu computadora, seguramente ahí estoy yo, ¿no? Estoy en tu mente, ¿no? Mi voz, tu teclado, ¿no? Ahí está, en el buen sentido de la palabra, Uriel, en el buen sentido de la palabra. Profe, ¿qué va a pasar? Vamos a dividir, mi gente, esta experiencia consciente, vamos a dividir la conciencia en tres elementos, llamados elementos o también átomos de la conciencia. ¿No? Ahí está.
Elementos o átomos de la conciencia. Mira, muy bien, aquí está justamente. Muy bien, muy bien. Profe, ¿cuáles van a ser esos elementos o átomos? ¿Cuáles van a ser esos elementos o átomos? Son tres. Los sentimientos, las imágenes y las sensaciones. Ahora, sentimientos, piraña, quizá también lo encuentres por ahí así, como afectos, como afectos. Ahí está. Incluso lo vas a encontrar también como emociones. Aunque yo sé, ya todos ustedes saben seguramente que sentimientos y emociones no son lo mismo, ¿sí o no? Claro, pero a este nivel, o sea, para tu buen amiguito no va a haber mucha diferencia entre uno y otro, ¿ya? Para ti sí la hay, efectivamente. Sentimientos o afectos, correcto. Ahora, profe, ¿cómo vamos a estudiar los sentimientos, las imágenes y las sensaciones? ¿Cómo? A ver, supongamos, se me escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Me acerco. Me acerco más al micro. Tienes ahora al frente, ya, muy bien. Tienes, por ejemplo, ahora al frente tu laptop o tu computadora, ¿no? Imaginemos que es tu laptop, imaginemos que es tu laptop. Estimada Ariana, ¿no? Por ejemplo, estimada Ariana, si tú quieres dividir tu experiencia mental, la experiencia de tu laptop, lo quieres dividir en sentimientos, imágenes y sensaciones, ¿qué tienes que hacer? Ahí está, te lo pongo por aquí. Por ejemplo, sensaciones. ¿Qué tipo de sensación, por ejemplo, tienes al momento de entrar en contacto con tu laptop? Seguramente sensación visual, supongamos que sea de color negro, visual. Seguramente sensación táctil, ¿no? Táctil. Tu laptop debe ser seguramente suave, ¿no? Profe, imágenes. ¿Cuál es la forma de tu laptop? Seguramente una forma cuadricular, no, rectangular. Forma rectangular. No, ahí está. No, muy bien. ¿Y los sentimientos o los afectos? ¿Qué te causa ver tu laptop? ¿Qué te provoca en el ámbito afectivo? No sé, seguramente tu laptop fue un regalo de tu expareja, seguramente, Ariana. Tu expareja te compró tu laptop. Y cada vez que usas tu laptop, seguramente experimentas nostalgia, no, qué sé yo, alondra. Nostalgia, ¿no? Nostalgia, alegría, quizá. No, ahí está. Muy bien. Profe, ¿qué acabas de hacer, piraña? Acabas de dividir, por ejemplo, la experiencia consciente de tu laptop, la has dividido en qué? En estos tres elementos, ¿sí? En estos tres elementos. ¿No? Ahí está. ¿No? Lo has dividido en estos tres elementos, o átomos de la conciencia. ¿No? Muy bien. Ahora, profe, ¿cómo rayos vamos a estudiar las sensaciones, imágenes y sentimientos? Correcto, lo vamos a estudiar de la siguiente manera, ¿no? Yo, por ejemplo, le he tenido que preguntar a tu buena amiga Ariana, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las sensaciones, imágenes o sentimientos que tiene al momento de ver su laptop. ¿Ella qué tuvo que hacer? Ella tuvo que analizar su propia experiencia mental y luego clasificar su experiencia mental en estos tres ítems, en estas tres características. ¿Qué acaba de hacer ella? Si ella, por ejemplo, acaba de analizar su propia experiencia consciente, acaba de realizar lo que se conoce como una introspección. Ahí está, como una introspección. Profe, el método que va a usar el estructuralismo entonces es la introspección experimental, ¿no? La autoobservación, el análisis interno. Ahora, ¿cualquiera lo puede hacer? No. Tiene que ser un observador entrenado, calificado, ¿sí? Yo, por ejemplo, tuve que entrenar, que enseñarle a tu buena amiguita Ariana qué es lo que tenía que buscar en su cabecita, qué es lo que tenía que buscar a nivel consciente. ¿Sí? Muy bien, Piraña, muy bien. Profe, un aporte que se le atribuye al estructuralismo, ¿cuál es? La fundación del primer laboratorio de psicología experimental. Ahí está, el año 1879, como te mencioné. Muy bien, Piraña. Profe, Titchener, mi gente, Titchener va a llevar la corriente estructuralista a los Estados Unidos, a los United. ¿Ya? Y allá se va a encontrar con otra corriente. Ya, con otra corriente. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Se va a encontrar con el funcionalismo. Profe, representantes o fundadores, tienes aquí a William James y a John Dewey. Ahora, cuando hablamos de William James, mi gente, ¿a qué corriente? Escúchame, escúchame.
Oye, qué bacán esta cámara. No tiene alta definición. La de mi casa está pero hasta las patas. Yo te pregunto, escúchame campeón, ¿a qué corriente filosófica pertenece tu buen amiguito William James? Porque también lo ven ustedes en filosofía. Vamos, ¿a qué corriente filosófica pertenece? Piraña. Te compro tu chupetín. Vienes y lo reclamas aquí en la sede de Surco. Yo soy un hombre de palabra. Vamos. ¿A qué corriente pertenece tu buen amigo? ¿Positivismo? No, no es positivismo. Ese sería Comte. Muy bien, ahí está, ya lo vi, ya lo vi. Jenny Paniora, claro, el pragmatismo, claro. Muy bien. Profe, ¿qué nos va a decir el pragmatismo para los pragmatistas? No. Profe, solamente es bueno o es valioso aquello que es útil, aquello que tiene un alcance práctico. Profe, ¿cuál es la crítica, por ejemplo, que realiza el funcionalismo al estructuralismo? Hay aquí dos críticas principales, ¿no? La primera, ¿cuál es? La primera, mi gente, es que el estructuralismo no tiene un alcance práctico. ¿Cómo que no tiene un alcance práctico? Que sus investigaciones son netamente teóricas, ¿ya? Son solamente teóricas. No tienen una aplicación práctica concreta, ¿ya? Son descriptivas más que explicativas, si tú quieres decirlo de esta manera. Profe, el funcionalismo nos dice, no, el objeto de estudio de la psicología tiene que servir para algo, debe tener una parte práctica, ya, debe tener una parte aplicativa. Profe, es por eso que para tu buen amiguito William James, de la mano de John Dewey, por ejemplo, nos van a decir que el objeto de estudio de la psicología tiene que ser cómo se adapta la mente a los entornos. ¿Ya? Porque eso sí tiene una utilidad. Con eso podemos, ¿qué? Podemos explicar diversos tipos de conductas, diversos tipos de comportamientos, podemos explicar cambios a nivel cognitivo, podemos explicar muchas cosas. O sea que tiene una parte práctica, tiene una parte práctica. El funcionalismo te dice, el objeto de estudio de la psicología tiene que ser la función adaptativa de la conciencia. ¿Sí? Aquí también conciencia entendida como experiencia inmediata. Profe, un ejemplo de esto, a ver, te pongo el ejemplo, ¿no? Profe, para desarrollar el lenguaje o para que el ser humano logre desarrollar el lenguaje, ¿ya? Ha tenido que pasar por situaciones muy difíciles. ¿Sí? Profe, el lenguaje, te diría un funcionalista, ¿ya? Tiene una utilidad. ¿Ya? El lenguaje ha permitido al individuo, ¿ya? Adaptarse mejor al ambiente. Profe, ¿cómo? Sencillo. El lenguaje que nos permite, campeón, que nos facilita el lenguaje, nos facilita la comunicación, ¿no? Creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Nos facilita la comunicación. Bacán. Ahora, profe, ¿para qué rayos o con qué fin surge el lenguaje? Sencillo. Te diría un funcionalista, como el ser humano empieza a vivir en comunidades, ¿no? Necesita una mejor herramienta de comunicación. Porque al vivir en comunidad, ¿no? Y al trabajar en comunidad, requiere que su comunicación sea más exacta, sea más precisa. ¿No? Sin lenguaje yo me puedo comunicar, por supuesto, pero la comunicación va a ser un poco más complicada, ¿no? Va a ser un poco más difícil. El lenguaje que me da precisión. ¿Y eso qué me permite? Me permite trabajar en grupo de manera más eficiente. Y el trabajo en grupo que me permite adaptarme de mejor manera al entorno. Entonces, ¿qué te diría un funcionalista? Que el lenguaje, ya el lenguaje o el desarrollo del lenguaje tiene un fin adaptativo. Porque el lenguaje a su vez viene de qué? Del pensamiento. Ah, entonces la mente para adaptarse mejor al entorno tuvo que desarrollar mejores formas de pensar. Entre ellas la expresión lingüística. Si me captas la idea, campeón, ¿me entiendes la idea? ¿Me lo procesas? Mándame un emoji de algún animal, si me entiendes. Quiero verlo aquí en la parte derecha. ¿Me comprendes? ¿Sí? ¿Me procesas? Ahí está una tortuguita, Ariana, una tortuguita. Muy bien. Un monito. ¿No pueden mandar aquí en la pantalla? ¿No se puede? Bueno, ahí está. Listo. Un monito, ya, un patito, una ranita, ya. Muy bien. Yes, my teacher. Correcto. Muy bien. Bacán, 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 bacán. Listo. Ahora, profe, aquí está justamente lo que te dije. Mira, solamente que eres medio ciego, ¿ve? Acá está. Sigue un enfoque pragmático. ¿Eso qué significa, mi gente? Que ellos van a recurrir a cualquier método que sea de utilidad. Si un método tiene que
tiene su funcionalidad al momento de explicar ciertos procesos adaptativos, vamos a usar ese método. ¿Ya? Profe, ¿van a usar la introspección? Por supuesto, claro que sí. ¿Ya? Pero no solo se van a quedar con la introspección. Los funcionalistas saben, ojo, ahí está. Los funcionalistas saben que la introspección tiene sus riesgos, claro, tiene sus riesgos. Porque no podemos solamente quedarnos o confiar lo que el individuo analiza de sí mismo. ¿Ya? Digamos que no es un método tan objetivo, tiene ahí sus problemas, sus inconvenientes. Es por eso que también recurren a la introspección. ¿Qué es, mi gente, la introspección? ¿Qué es la introspección? Si la introspección es el análisis interno, ¿qué es la introspección? Piraña. Vamos. Uy, esa cucaracha. Un corazón por la cucaracha. Muy bien, el análisis de una conducta externa. Listo. Un análisis de la conducta externa. Por supuesto. Yo, por ejemplo, al observarte y al registrar ciertas características de cómo tú te vas adaptando a tu entorno, estoy realizando una extrospección. ¿Sí? Una extrospección. Ahí está Camila Neira, ¿no? Lo máximo, lo máximo. Muy bien. Perfecto. Profe, ellos también van a ser uno de los primeros en usar, por ejemplo, los test psicológicos. Ya, los test psicológicos. Profe, recuerda que estos test enfocados en sus inicios, profe, enfocados a la medición de la inteligencia, se conoce como la psicometría. ¿Y qué es la psicometría? La rama de la psicología encargada de qué? De la medición de los procesos psicológicos. De entre ellos podemos hablar de la qué? De la inteligencia, de la inteligencia. Ahí está, por ejemplo, lo que tú conoces como la famosa fórmula del cociente intelectual. Muy bien. Claro, justamente lo que te acabo de mencionar, ¿no? Claro, Ratzel, Ratzel, es la segunda Ratzel que conozco. Claro, ahí están los test para medir la inteligencia, Ratzel, por supuesto. Muy bien, profe, ¿tienen aportes a qué? Como hablamos de la adaptación del ser humano, tienen aportes a la psicología educativa, cómo nos podemos adaptar mejor a cierto mecanismo de aprendizaje, a la psicología de la inteligencia con la medición de los procesos cognitivos, ¿no? Y a la parte también organizacional, ¿no? Cómo nos podemos adaptar mejor a un ambiente laboral. Muy bien, mi gente. Dejemos los Estados Unidos y vámonos para dónde? Vámonos para Rusia, vámonos para Rusia, vámonos para Rusia. Y ahí encontramos a quién? A tu buen amiguito Iván Pavlov, seguramente que lo conoces, porque lo has visto en el tema de aprendizaje. Y a tu buen amiguito Vladimir, mira, nombre para tu hijo, ¿ah? Keren, Keren, escúchame, Keren Alcántara, escúchame, Keren. Nombre para tu hijo, Vladimir Besterev. Ahí está, Besterev. Créeme que tu hijo no se va a arrepentir. Lo van a querer mucho. Profe, tú sabes que tu buen amiguito Pavlov no es propiamente dicho psicólogo. Él es un médico enfocado principalmente al estudio de qué? De cierto tipo de sistemas. De entre ellos, el sistema digestivo, ¿no? Está enfocado principalmente en la fisiología animal. En la fisiología animal. No, claro. Es más, tú sabes que él va a recibir, ¿no?, el Premio Nobel de Medicina en el año 1904, 1903, por sus aportes al sistema digestivo. Muy alejado de la qué, muy alejado de la psicología. Entonces, ¿por qué lo vemos aquí, mi gente? A tu buen amiguito Pavlov. ¿Por qué lo vemos acá, piraña? Sencillo, ¿ya? Porque Pavlov se va a dar cuenta de algo de manera accidental, ¿no? Cuando tú escuchas a Pavlov, ¿qué es lo primero que recuerdas de él? ¿Qué es lo primero que recuerdas de él? Claro, Alondra, un perro, ¿no? Claro, el perro de Pavlov, claro, el perrito de Pavlov, por supuesto. El perro y la campana, muy bien, el perro y la campana, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Profe, ¿cómo es esto, piraña? Sencillo. Pablo, mi gente, se va a dar cuenta, ya, de que ciertos estímulos asociados van a provocar cierto tipo de respuestas. Y esto lo hace de manera accidental. Pavlov estaba, por ejemplo, dedicado al estudio del sistema digestivo y es porque se cuenta de él que él le hacía a la zona al nivel del abdomen, no, no puede ver mi abdomen ahora, pero a nivel de la zona del abdomen del perro, les hacía un pequeño agujero. No, claro. Y les ponía tipo una tapa, que era una tapa que se podía enroscar. Lo que se usa, por ejemplo, con el ganado hoy en día, hay, por ejemplo, en algunos ranchitos, ¿no? Se usa ese tipo de tapas en las vacas.
se les perfora el estómago a la vaca y se les pone una tapa enorme, ¿no? Que se puede enroscar o desenroscar. ¿Con qué fin? Con el fin de retirar cierto material que puede ser perjudicial para el ganado. Algo muy similar usaba Pavlov. ¿Con qué fin? Con el fin de ver cómo era la interacción gástrica, ¿no? Cómo se secretaban los jugos gástricos, cuál era la actividad del estómago. Pavlov entonces, ¿de qué se dio cuenta? Pavlov, cada vez que llevaba la comida al animal, ¿no? Él usaba un tipo de zapatos que rechinaban, ¿no? Esos zapatos que cuando entras a la iglesia y todo está en silencio suena. Ese tipo de zapatos, ya, esos zapatos que rechinan. Pavlov, totalmente accidental, usaba este tipo de zapatos cuando llevaba el alimento a su animalito. No, no, algo así, sí, algo así, Raxel, sí, eso es correcto. No, sí, muy bien, tienes un conocimiento curioso, algo así, Raxel. No, sí, no, claro, solamente que este procedimiento era un poco más rústico, ¿no? Un poco más rústico. Ahora, ¿qué sucede? ¿No? Que Pavlov, al llevar el alimento con cierto tipo de zapatos, ya, se daba cuenta que el perro ni bien veía el alimento, ya, el estómago empezaba a funcionar. O sea, empezaba a secretar jugos gástricos, ¿no? Y esto era de manera repetida. Hasta que un día Pavlov no le lleva alimento al perrito. Pero sí usa, por ejemplo, sí usa los zapatos que que solía usar, ¿no? Esos zapatos con sonido. Entonces Pavlov, al acercarse al animal con estos zapatos, se da cuenta que el estómago del perrito empieza a funcionar, ya empieza a secretar los jugos gástricos. Y Pavlov dice, oye, pero ¿esto a qué se debe, no? Si yo no le he enseñado comida al perro. Y ahí Pavlov saca su línea y dice, quizá el perro ha asociado ¿qué? Ha asociado el alimento al sonido de los zapatos, ¿no? O sea, fue un descubrimiento accidental. Luego, en base a esto, Pavlov va a llevar a cabo una investigación en torno a los reflejos de los animales, no principalmente de su perrito, de los perritos. Profe, Pablo se va a dar cuenta de algo, que todo comportamiento humano, toda reacción humana y también animal, todo reflejo, no tiene como una base, tiene como base el qué, el sistema nervioso. Ya, Pavlov también va a hacer experimento en ranitas, ¿no? Va a hacer experimento en ranitas. ¿De qué se da cuenta? Por ejemplo, que cuando agarra la cabeza de la ranita y lo parte por la mitad, la ranita muerta, y estimula ciertas partes de su cerebro, la ranita se empieza a mover, ¿no? Se empieza a mover, estando ya muerta, ¿no? Pablos, ¿de qué se da cuenta, mi gente? Que muchos de los reflejos ya no tienen como fundamento el alma o la mente, como se pensaba antiguamente. No, muchos de los reflejos tienen como base la qué, la qué o el qué, el sistema nervioso. Lo que Pavlov y su gente va a llamar qué, la famosa actividad nerviosa superior. ¿No? Lo que Pavlov va a llamar la actividad nerviosa superior. Entonces, mi gente, ese tiene que ser, acá está, el objeto de estudio de la psicología. ¿Sí? La actividad nerviosa superior. ¿Como base de qué? Como base de los reflejos. Los reflejos. No, muy bien. Ahí está, piraña. Profe, ¿qué método va a usar? Pablo se va a ceñir a un método netamente objetivo. ¿Ya? Netamente objetivo. Se va a ceñir a un método experimental. Es por eso que va a realizar experimentación, como te acabo de mencionar, en animales. ¿Sí? No lo mires, por favor. No lo mires en animales, en animalitos. Y luego también va a observar cómo estos animales reaccionan, ¿no? Observa sus reflejos, registra los reflejos que van teniendo los animales. Esta observación externa se conoce con el nombre de extrospección. Profe, aportes de la reflexología es el condicionamiento clásico, que tú ya lo conoces, pero que lo vamos a ver en aprendizaje. El condicionamiento clásico, ¿no? Por aquí, por ejemplo, leí, lo acondicionó. Bueno, esa está de más, hija, ¿no? Rancel, ¿no? Lo condicionó, no lo condicionó. Claro. ¿Cómo se va a llamar el modelo? La asociación de estímulos, ¿sí? ¿Qué vamos a asociar, mi gente? ¿Qué asociamos? ¿Qué estímulos asociamos? ¿Un qué? Un estímulo incondicionado,
¿Lo asociamos con qué? Un estímulo incondicionado lo asociamos con qué? ¿Con un qué? Vamos. No, no, no. El EOR es del enfoque cognitivo, Alondra. Ten cuidado. El EOR no es de la reflexología. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Te lo pongo en el chat. Asociamos un estímulo incondicional. Muy bien, Jesús Bellido. Con un estímulo neutro. Justo lo acabo de poner en el chat. Ahí está. Claro. Ese estímulo neutro se convierte posteriormente en un qué? En un estímulo condicionado. No lo vamos a ver en aprendizaje. Correcto. Y Pavlov rechaza la idea de que existe un alma o una mente. No, claro. Va a rechazar el concepto de alma dentro de la psicología. Muy bien, bacán, bacán, bacán. Profe, ¿qué escuela se va a basar en los descubrimientos, en los avances realizados por Pavlov? ¿Qué escuela, piraña? Para eso tenemos que regresar ¿a dónde? A los Estados Unidos. Hay que regresar a los Estados Unidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Hablamos del conductismo, del conductismo. Correcto, piraña, el conductismo. Profe, representante, aquí el principal, ¿quién es? Tu buen amiguito Watson. Claro, Watson. Muy bien. Watson, mi gente, ¿qué va a decir? Watson dice lo siguiente. Sí, yo ya sé, te dice Watson, yo ya sé que el comportamiento animal o los reflejos tienen una base nerviosa. Eso yo ya lo sé, te dice Watson. Claro que sí. ¿No? Los reflejos tienen una base nerviosa. Eso se entiende. Pero lo que a mí me importa, dice Watson, ya, no es estudiar el sistema nervioso. Yo no soy un fisiólogo, yo no soy un médico, si yo no soy un biólogo. Lo que me interesa a mí saber es por qué algunas conductas, ya, responden o reaccionan ante cierto tipo de estímulos. ¿Y por qué no reaccionan ante estímulos totalmente distintos? Yo ya sé, dice Watson, que para que exista la conducta debe existir un sistema nervioso que le sirva de base. Eso yo ya lo sé, pero a mí no me interesa estudiar el sistema nervioso. Lo que yo quiero saber es por qué la conducta, ¿ya? Por qué la conducta se activa ante determinado tipo de estímulo. Es por eso que Watson ya va a enfocar el objeto de estudio de la psicología en la qué, en la conducta, ya, en la conducta observable. Cuidado ahí. Profe, ¿por qué la conducta observable? Porque el objeto de estudio de la psicología tiene que ser algo que pueda ser descrito, que pueda ser cuantificado, que se pueda ver, que se pueda registrar, ¿ya? Que podamos medir la conducta, que podamos registrar los cambios que va teniendo. O sea, profe, tenemos que estudiar un hecho, ¿ya? Un hecho. Los hechos se ven, se registran, se verifican, se modifican, ¿ya? Profe, esta influencia, o mejor dicho, esta postura va a recibir influencia de qué corriente filosófica, ¿recuerdas? ¿Qué corriente filosófica? Ahora sí, Jenny Paniora, el positivismo, claro. ¿Positivismo de quién, piraña? ¿Recuerdas? Un enfoque positivista. Ya está. Recuerda que uno de los fundadores del positivismo va a ser tu buen amiguito. Mira, nombre para tu hijo Alondra Celada. Llámalo así. Mira, mira, llámalo así a tu hijito. Ahí está. Auguste Comte. Auguste Comte. Lo van a amar, lo van a querer, créeme. Va a ser muy querido en el colegio. Auguste Comte, claro. Profe, ¿qué te dice el positivismo? Las ciencias tienen que estar basadas o fundamentadas en hechos que puedan ser descritos, nada más. Todo aquello que no se puede escribir, todo lo fantástico, todo lo que no se pueda corroborar, simplemente queda descartado. Me va a negar. No, yo no creo que te niegue. No creo que te niegue. Le va a gustar ese no. Le va a gustar. Muy bien, ahí está. Te lo acabo de poner por aquí, ¿no? La ciencia estudia hechos corroborables. Profe, ¿qué método usa tu buen amiguito Watson y el conductismo en general? Ya, él va a usar el método científico tal y como lo conocemos hoy en día, ¿sí? El planteamiento de una hipótesis, ¿no? O también podemos decir el método experimental, ¿no? El método experimental, la experimentación. Además de usar la extrospección, ¿no? El registro de la conducta externa. No, muy bien.
Ahí está. ¿No? Yo, por ejemplo, mi gente, yo, por ejemplo, yo puedo ver en los salones, yo puedo realizar un proceso de introspección. A ver, Milagros me pregunta, ¿en qué se diferencia? Ya, eso lo vamos a ver en un momento, pero te voy adelantando algo, ¿ya? El conductismo solamente se va a basar en la conducta en reacción o relación a los estímulos. En pocas palabras, cómo la conducta reacciona o responde ante estímulos. Y por lo general se basa en conductas involuntarias. El neoconductismo ya viene de la mano con Skinner. Ya hablamos de conductas que pueden ser voluntarias, además de que vamos a hablar de las consecuencias de dicha conducta en el ambiente. Lo vamos a observar en un ratito, así que no te preocupes. ¿Cuál va a ser el modelo del el enfoque conductual? ¿Recuerdas? Estímulo, estímulo, respuesta. Ahí está. Muy bien. Profe, un aporte del conductismo, ¿cuál es, mi gente? Watson, ¿qué va a demostrar? Demuestra dos cosas principalmente. ¿Ya? Demuestra que la propuesta de Pavlov, el condicionamiento clásico, uno, puede ser aplicado también en quiénes, no solamente en animales, sino también en quiénes. Vamos, ¿en quiénes? ¿En quiénes? En seres humanos, en personas. Y dos, que no solamente podemos condicionar respuestas orgánicas, ya como la salivación, como el reflejo gástrico, no, también podemos condicionar estados afectivos, podemos condicionar respuestas emocionales. Ahí está el caso de quién, claro, ahí está el caso de quién, Tamaya, del pequeño Albert, muy bien, Ratzel. No, no, Alondra, los amarres no, eso es otra cosa, eso es brujería, eso es chamanería. No. Claro, podemos condicionar, por ejemplo, estados emocionales. Profe, ¿de qué manera? Tu buen amiguito Watson, ¿qué hace, mi gente? Con el pequeño Albert, ¿qué va a hacer? Le va a dar un pequeño roedor, ¿recuerdas? Le da un pequeño roedor, ¿no? Y cada vez que le da el roedor, ¿no? Él va a activar una alarma pero insoportable. Claro. Jump scares. No, muy bien, claro, ¿no? Un término más actual, más actual. Claro, ¿no? Yo me imagino que Watson, si hubiese existido en esta época, su experimento lo hubiese transmitido en vivo por TikTok. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿ya? No tengo pruebas ni tampoco tengo dudas, claro. Watson estaría diciendo, tiquitique la pantalla si quieren otro animal para condicionar, ¿no? Dóname un leoncito si quieres que le condicione otro miedo, ¿no? Claro, ¿no? Es un Watson más actual, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hace Watson al darle el roedor y activar el sonido de la campana? ¿No? Hace que el pequeño empiece a llorar, ¿no? Pero no por el roedor, sino por el sonido de la campana, de la alarma, el sonido estridente, insoportable. Con el tiempo, el pequeño desarrolla un miedo al roedor. ¿Por qué? Porque lo asocia a este sonido insoportable de la campana. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en muchos de ustedes, en muchos de ustedes. No, claro. Imagínate. En tu primera relación te engañaron. En tu segunda relación te engañaron. En tu tercera relación te engañaron. Entonces, ¿qué pasa? El engaño, ¿qué te causa? Te genera seguramente miedo. ¿Ya? Entonces, ¿tú aprendes a qué? Aprendes a asociar el miedo con un vínculo emocional. No. En tu próxima salida, seguramente, cuando ves que la cosa se va poniendo un poco más seria, no, tu cuerpo reacciona con miedo. Claro. A ver, por ahí me dicen, eso hicieron conmigo a los 5 años. A ver, vamos a ver. Anulo cualquier maldición. A ver, por ahí me preguntaron algo. Y como alrededor era, sí, muy bien, Camila, muy bien, muy bien. Eso es correcto, lo que dice Camila es correcto. ¿Ya? Profe, que no solamente desarrolló un miedo a los roedores, desarrolló un miedo a cualquier animal pequeño, ¿ya? Y también al color blanco, porque el roedor era de color blanco. No, muy bien. Ahí está Piraña. No, muy bien. A ver, escriben ustedes. Muy bien. ¿Hombre igual a infidelidad? No, no, hija, están condicionado. O hijo. Muy bien, ahí está. Correcto, bacán. Profe, ahí está.
Un aporte más, decimos, es que van a desmentalizar la psicología. ¿Qué es desmentalizar, mi gente? Bueno, los conductistas no aluden en ningún momento al concepto de mente. ¿Ya? Para ellos el concepto de mente no tiene sentido porque no se puede corroborar, porque no se puede verificar, no es un hecho contrastable. Muy bien, regresemos a Alemania, mi gente, regresemos a Alemania, ¿no? Y vámonos con la Gestalt. Profe, Gestalt es una palabra alemana que no tiene una traducción directa al español. Se puede traducir de tres maneras distintas. Yo te voy a poner ya, la traducción desde la menos confiable hasta la más precisa o exacta. Se puede traducir como qué? Como configuración. Esa es la menos exacta. No. Se puede traducir como forma, que es la medianamente exacta, pero la más precisa es la palabra totalidad. Sí, totalidad. No, ya dejen de pelearse por los varones, Dios mío, ustedes son la muerte. Ustedes son la muerte. Ahí está, totalidad. No, muy bien, Piraña. Profe, ¿y por qué totalidad? Ah, recuerda que la Gestalt, ¿de la mano de quién? ¿Quién va a ser el fundador de la Gestalt? Escúchame, mira, nombre para tu hijo, estimada Yedalí Cruz Maximiliano, mira, le puedes poner a tu hijo Max Wertheimer. Max Wertheimer. Profe, Max Wertheimer, mi gente, en su famoso libro sobre el fenómeno phi, que no es otra cosa que el fenómeno del movimiento aparente, va a sentar las bases de la Gestalt. Para Wertheimer y sus dos discípulos o ayudantes de laboratorio, Kurkowka y Wolfgang Kohler, para ellos, la psicología tiene que volver al estudio de la conciencia, no de la conducta, más que nada de la conciencia. No, más que nada de la conciencia. Pero aquí viene el asunto importante, ¿ya? Vamos a estudiar la conciencia no desde sus partes, como pensaba quién. ¿Quién pensaba, ya? ¿O qué escuela pensaba que debemos estudiar la conciencia desde sus elementos o partes? ¿No? El estructuralismo. Claro, el estructuralismo. La Gestalt te dice, no, no hay que estudiar la conciencia desde sus partes. Hay que estudiarla como un todo. Hay que estudiarla como un todo, como algo completo, compacto. Ahora, profe, ¿cómo podemos entrar al estudio de la conciencia? ¿Qué nos va a permitir acceder a la conciencia? Porque la conciencia no es un hecho observable. No podemos observar la conciencia. ¿Cómo podemos entonces estudiarla? ¿A través de qué? Vamos, ¿a través de la qué? A través de la percepción. A través de la percepción. ¿Ya? Mi gente, perfecto, perfecto, muy bien. Profe, ¿y esto cómo se va a lograr hacer? ¿O cómo se consigue? Tu buen amiguito Wertheimer te dice lo siguiente. No. Cuando el ser humano percibe algo, esto se va a reflejar ¿en dónde? En la conciencia. Entonces, si podemos saber cómo los seres humanos perciben las cosas o los estímulos de su entorno, ¿podemos qué? Podemos saber entonces cómo funciona o cómo es la conciencia, ¿no? Profe, y si vamos a estudiar a la conciencia como un todo, ¿cómo se va a llamar este principio, campeón? A ver, te leo en el chat. Ustedes, la verdad. A ver, vamos, vamos, Piraña. ¿Cómo se va a llamar este principio? Donde estudiamos a la conciencia como un todo, porque el todo siempre es mayor que la suma de las partes. Muy bien, el principio holístico, claro, el principio holístico. Es por eso que el método al cual recurre la Gestalt es el método holístico experimental. Ya, muy bien. Y también va a recurrir a la introspección, evidentemente, a la introspección, porque el individuo nos tiene que hacer, nos tiene que detallar, ¿no? Nos tiene que decir cómo está percibiendo un estímulo. Muy bien, muy bien. Perfecto. El ejemplo clásico del principio holístico, ¿cuál es? El ejemplo del rompecabezas. No, profe, ¿cómo que el ejemplo del rompecabezas? Para la Gestalt, el todo es siempre mayor que la suma de las partes. ¿Y esto cómo se va a entender? Sencillo. ¿A ti te gusta más rompecabezas, campeón?
¿Te gusta armar rompecabezas? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ya, ahí está. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Te compras, claro, un rompecabezas, no sé, de 1200 piezas, ¿ya? De 1200 piezas. Ahí está, no, 1200 piezas. Listo. Ahora, supongamos que te compras un rompecabezas de un dinosaurio. Yo me acuerdo que hace tiempo yo quería regalarle a una amiga mía que tenía en su momento el rompecabezas de Harry Potter, porque a ella le gustaba mucho Harry Potter, ¿no? Le cantaba Harry Potter. Y yo dije, bueno, le voy a regalar su rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas enorme. Pero bueno, al final ya no somos amigos, ¿no? Así que bueno, cosas que pasan, ¿no? Listo. ¿No? Entonces, compra tu rompecabezas, mía. ¿Cómo que para el chisme sí estás activo, ¿no? Para el chisme estás vivo. Escúchame, escúchame, ¿no? Ahí está, tu rompecabezas. Ahora, supongamos que el rompecabezas es de un dinosaurio, ¿no? De un dinosaurio. ¿Qué sucede? Tú solamente vas a poder estudiar la imagen, ¿ya? La imagen del dinosaurio si juntas todas las piezas. Si estudias el rompecabezas como un todo. Si tú estudias pieza por pieza de manera separada o aislada, nunca vas a saber cuál es la figura. Nunca. ¿Ya? Porque ninguna de las piezas de manera aislada nos va a decir exactamente cuál es la imagen que forma si estuviesen juntas. Conclusión, para la Gestalt, el todo siempre va a ser mayor que la suma de las partes. Profe, ¿aportes a qué exactamente tienen, campeón? Bueno, tienen aportes a la percepción, las famosas leyes de la percepción, y también aportes al aprendizaje cognitivo, el famoso aprendizaje por insight, ¿no? ¿Quién va a ser aquí el representante? Principalmente tu buen amiguito Wolfgang Kohler, con el famoso caso del simio sultán, ¿no? Que eso lo vamos a ver en aprendizaje. Profe, ¿qué es el aprendizaje por insight? ¿El aprendizaje qué? ¿El aprendizaje qué? ¿Por descubrimiento? No, Camila, ten cuidado, esa es otra cosa. Claro, súbito, súbito, súbito. ¿Qué es algo súbito? ¿Qué es algo súbito? ¿Qué es lo súbito? Claro, que se da de un momento a otro, que se da de manera repentina, ¿sí o no? Claro, muy bien. Claro, correcto, correcto. Muy bien, mi gente. Claro. Un ejemplo rapidito de esto, ¿cuál sería? Estás en tu examen, ¿no? Estás en tu examen diario, tu examen semanal. Estás ahí que le das un problema de RM. ¿A ti que te gusta RM? Estás resolviendo RM, ¿no? Esos problemas de parentesco, ¿no? Que el primo de mi prima se casa con, no, el primo de mi prima, de la hermana de mi cuñada, se casa con la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Ese tipo de problemas que te gustan. Y supongamos que estás ahí con el problema y no te sale el problema. Estás que le das duro al problema y no te sale. Lo dejas, lo dejas. Acaba tu examen, llegas a tu casa y dices, voy a chequear el problema, ¿no? Voy a chequear el problema. Revisas el problema, no tengo aquí una hoja a la mano, ya. Revisas el problema y cuando vuelves a leer el problema, cuando vuelves a leer el problema, ahí recién te das cuenta de la respuesta. Y dices, ah, profe, ya sé cómo sale este problema. Recién en tu casa te diste cuenta de un momento a otro cuál era la respuesta. Aprendizaje por insight. 20 puntos. Y terminamos con qué? La parte de escuelas. ¿Ah? La parte de escuelas terminamos con el psicoanálisis. Profe, representante del psicoanálisis, ¿quién es? Tu buen amiguito Segismundo Freud. Claro, que luego se cambia de nombre a Sigmund Freud. Ahí está. Profe, Freud tampoco va a ser propiamente dicho un psicólogo. Él es un médico neurólogo. Está enfocado principalmente en qué? Está enfocado principalmente en qué? En el tratamiento de cierto tipo de padecimientos. ¿Qué tipo de problemas va a abordar Freud, mi gente? Freud aborda principalmente los casos de histeria, ¿ya? Los casos de histeria. Y la histeria principalmente estaba asociada con quiénes. ¿Con quiénes? Mi sugar. ¿Con quiénes, campeón? La histeria, claro, con mujeres. Porque recuerda que la palabra histeria viene de la palabra griega histerión. Y histerión significa útero en griego, ya útero. Y por eso lo asociaban principalmente con mujeres. Ahora, la histeria, mi gente, era un tipo de neurosis.
la famosa neurosis conversiva. ¿Qué es la neurosis conversiva? Sencillo. Son esos problemas emocionales, psicoemocionales, que se expresan en un padecimiento físico o corporal. Profe, lo que hoy en día llamamos somatizaciones. Freud se va a dar cuenta de algo, que muchas de las mujeres que padecían de estos casos de neurosis conversiva, ya, a nivel físico, no. Claro, no es un término recurrente ahora. Claro, es un término que en el ámbito académico, ya, se suele usar en el ámbito académico, pero en el ámbito clínico, o sea, en el ámbito del diagnóstico, ya no se usa. Ya no se usa. Porque ahora se sigue lo que es el DSM-5. Pues. Ya el DSM-5 sí tiene diagnósticos específicos. Pa, 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 pa. Claro, la neurosis como tal, o la parte, por ejemplo, de la psicopatía como tal no es un diagnóstico, ¿no? Pero sí son categorías académicas que se suelen usar en la parte, por ejemplo, de las investigaciones. Muy bien, Freud ¿de qué se va a dar cuenta, campeón? Se da cuenta de dos cosas principalmente. Que estos padecimientos que sufrían este tipo de personas no se debían a razones físicas. Físicamente, estas chicas estaban bien, ¿no? O sea, no tenían ningún padecimiento físico. Y a nivel consciente, tampoco tenían algún tipo de problema o malestar, ¿no? Ellas decían, Doc, yo no sé por qué ya mi cuerpo reacciona de esta manera, ¿no? Freud, ¿qué va a decir? Freud va a pensar, oye, si a nivel consciente no hay nada y tampoco hay un problema a nivel físico, ¿dónde rayos está el problema? ¿Dónde está la dificultad? Freud va a decir, tiene que existir, ¿ya? Una parte no explorada dentro de la psique humana, una parte profunda, ¿no? Y a esa parte la va a llamar muy bien, la va a llamar el inconsciente, ¿no? Que es la parte más profunda de la psique humana. Yo te hago una pregunta, ¿el inconsciente se puede estudiar? Ya, Camila Neira, ¿no? El superyo es la segunda tópica de Freud, el enfoque estructural de Freud. Te hago la pregunta. ¿El inconsciente se puede estudiar? ¿Sí o no? Por ahí me dicen que no se puede estudiar. Salud por eso, ya voy a hidratarme. Listo, piraña. El, inco- el inconsciente, el inconsciente, sí se puede estudiar. Sí se puede estudiar. Yo te pregunto, entonces, si se puede estudiar, el inconsciente es accesible, ¿podemos acceder a él? ¿Qué me dices, Ariana? ¿Qué me dices, Alison? ¿Podemos acceder, podemos entrar al inconsciente? Ya, te pongo por aquí, ¿ya? El inconsciente, para que te quede claro. Sí se puede estudiar. Sin embargo, no se puede acceder a él. Profe, entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar? Muy bien, Ratzel. Por ahí Ratzel ya lo acaba de poner. Si bien no podemos entrar al inconsciente, el inconsciente de afuerita, no. El inconsciente sí puede, ¿qué? Sí se puede exteriorizar. Ahora, ¿cómo se exterioriza? A través principalmente de dos cositas. Uno, ya, se expresa a través de los sueños, se expresa a través de los sueños, y dos, se expresa a través del lenguaje. Cuando tú, por ejemplo, hablas sin pensar, o sea que simplemente emites palabras sin razonar, Freud te dice, por ahí cabe la posibilidad de que se exprese el inconsciente. ¿Qué vamos a encontrar en el inconsciente? Las pulsiones, o sea, los instintos humanos, los recuerdos reprimidos, principalmente los recuerdos reprimidos durante la infancia y la niñez. Claro, lo que la mente bloquea, Alondra, por supuesto. ¿Ya? Profesor, ese
no es el abismo. Claro, es como una forma de enterrar, ¿no? Una forma de enterrar, de bloquear, ¿no? Y también mediante acciones involuntarias, eh, como un reflejo, ¿te refieres, Andrea? Claro, la conducta verbal ya es una acción, ¿no? Y es una acción. Freud se va a basar principalmente en el lenguaje, ¿no? Principalmente, más que en conductas, más que en acciones, en el lenguaje, ¿no? Para Freud sí hay formas, para él sí. Profe, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, te doy aquí el ejemplo. Te doy ejemplos. Te pongo un caso, mira. Yo recuerdo que, no, estos casos habrás visto seguramente. Hace tiempo, creo que un ministro o un congresista, no recuerdo muy bien, ya hace tiempo, cuando yo era un niño incluso, cuando yo era un niño, hubo el caso de este congresista que al momento de juramentar, ¿no? Claro, juro por Dios y por la plata. Ah, no, 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 perdón, perdón. La patria. ¿Qué diría Freud? Ahí, por ejemplo, en ese acto no razonado, se expresó el inconsciente, o sea, la verdadera intención. La verdadera intención. Eso se va a llamar muy bien Milagros Díaz. Eso se llama ¿qué? Acto fallido. Acto fallido o también llamada la famosa parapraxis. Te lo pongo ahí. Parapraxis. Muy bien. Otro caso, el caso de Maduro, ¿no? Maduro, el presidente de Venezuela. No, él al momento de hablar, claro. No, yo, al igual que Jesús, voy a multiplicar ¿qué? Los penes y los panes. Ah, no, 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 perdón, perdón. Los peces. Los peces, ¿no? Los peces. Claro, ¿no? Eso para Freud serían las famosas parapraxis. Correcto. Muy bien. Ahí está. Muy bien. El que tiene hambre, pan piensa, ya. Eso ya es lo que le gusta, ya. Bueno, ustedes son la muerte. Bueno, ahí está, pues, mi gente. Profe, ¿cómo vamos a estudiar entonces esta expresión del inconsciente? Freud, al ser un médico, recuerda, va a usar principalmente un método clínico, ¿ya? Un método clínico. Al principio usa la hipnosis, ¿no? La hipnosis para inducir al individuo en un estado de trance profundo. Sin embargo, luego va a descartar ese método porque no va a ser tan efectivo. Él se va a quedar con dos métodos específicos. La asociación libre de ideas, que es básicamente el hecho de hablar, hablar, hablar sin razonar, que digas todo aquello que se te viene a la cabeza en un instante. Y también la interpretación de los sueños, ¿no? Los sueños, ahí se expresa el inconsciente en clave simbólica. Profe, aporte de Freud, dos cositas principalmente. La primera tiene aportes al desarrollo psicosexual. ¿Recuerdas cuáles van a ser estas etapas del desarrollo psicosexual? ¿Tú las recuerdas? La propuesta de Freud, desarrollo psicosexual. Vamos, piraña. Las etapas del desarrollo psicosexual, ¿las recuerdas? Oral, anal, fálica, de latencia y genital. ¿Sí? Lo vamos a ver en su momento. Muy bien. Profe, además tiene un aporte a la psicología de la personalidad. A esto se va a llamar el determinismo psíquico. Profe, ¿qué es eso? Recuerda que para Freud, ya, los eventos, ya, principalmente eventos traumáticos, ya, los eventos ocurridos durante los primeros años de vida, durante la niñez temprana, durante la infancia, esos recuerdos que se van a reprimir, ya, para Freud, mi gente, ya, para Freud, esos recuerdos van ¿a qué? Van a servir de base para tu desarrollo posterior, para el desarrollo de la personalidad. Profe, por ejemplo, ¿no? Si de pequeño, seguramente, ya, si de pequeño, tu madre no te atendía de manera adecuada, te daba cariño y luego te dejaba abandonado y luego volvía y luego te volvía a dejar abandonado, y luego regresaba, y luego te volvía a dejar abandonado. Esa experiencia, por ejemplo, traumática del bebé, ya, ¿va a qué? Va a determinar el desarrollo de tu personalidad durante la adultez, ¿no? Es por eso que muchas personas, Freud te diría, ¿no? Muchas personas dicen, ¿por qué, profe, cuando estás cerca de mí, no lo soporto, me cansa, me aburre, me hostiga, pero cuando se va, siento que lo quiero, que lo extraño, que lo necesito? Profe, y yo no sé por qué soy así, profesor.
Yo no sé por qué soy así. Freud te diría, es que seguramente hay un patrón inconsciente que tú has bloqueado y adquirido durante tus primeros años de vida. Claro, el apego ansioso, pues claro, muy bien, Renato. Muy bien, ya está. Correcto, correcto. A ver, mi gente, a ver. Siento que tengo algo en la mano. Muy bien, mi gente. Hasta ahí, piraña, piraña. Hasta ahí. La idea, mi gente, ¿se entiende? ¿Se capta? ¿Se procesa? ¿Se asimila? Háblame. ¿Se entiende? Dame tu aseveración. Ya está. ¿Tenemos hasta qué hora, gente? ¿Hasta qué hora es? Déjame chequear. ¿Hasta qué hora es? A ver, a ver, a ver, a ver. Es hasta las 9:55. 9:55. 11, ya quisiera. Muy bien, esto han sido, mi gente, las escuelas. Ahora pasemos a hablarte de los que, hasta el amanecer, ya, como la canción de Bareto. Muy bien, ahí está. Vamos a hablarte ahora de los enfoques, ¿ya? Hay que hablar de los enfoques. Profe, ¿cuál va a ser la diferencia fundamental entre escuelas y enfoques? A ver, escúchame, ¿ah? Si tú revisas libros de historia de la psicología, porque hay muchos libros de historia de la psicología, muchísimos. Yo tengo un libro de un autor alemán, que es un libro así, enorme, 600 páginas, no, 800 páginas. Pero ahí te cuenta todo de manera detallada. Es como vivir, es como leer una novela. No, bien bacán. Poquito, ¿sí o no? Claro. Profe, si tú buscas en libros de historia de la psicología, te vas a dar cuenta que esta clasificación entre escuelas y enfoques no la vas a encontrar. ¿Sí? Es una clasificación o distinción que hace San Marcos. ¿Ya? Es una distinción que hace San Marcos. Ahora, a ver, por ahí me comenta una... A ver, tengo un amigo que en una clase de psicología escuchó siempre que hubo una raíz, un momento clave en todo trauma, pero él no se acordaba qué era. Así que por varios días estuvo pensando en qué momento de su infancia había comenzado todo esto. Y se acordó que una vez su mamá le gritó diciéndole que ojalá él no haya nacido. Uy, fuerte. Que en su momento le dolió mucho y que quizás por esa razón su mente haya bloqueado ese recuerdo. Claro, claro que sí. Mira. Admi Leticia. Intenso, claro, ¿no? Claro. Pero eso es, por ejemplo, todo un proceso de introspección y una introspección muy dura, ¿no? Poder, por ejemplo, eso se conoce como a Freud se le conoce como el arqueólogo de la mente. ¿Por qué arqueólogo de la mente? ¿Qué hace un arqueólogo? ¿No? ¿Qué hace un arqueólogo? ¿No? Una charla, mis. ¿Qué hace un arqueólogo? Un arqueólogo desentierra, ¿no? ¿Va qué? Va desenterrando poco a poco, va cavando, ¿no? Entonces, esa es la chamba de psicoanálisis. ¿Ir qué? Ir cavando en los recuerdos, en las memorias, ir cavando, quitando capas, hasta encontrar lo que se llama, claro, lo que se conoce como el momento clave, el hecho fundamental, el hecho fundacional, aquello que causó o provocó ese patrón de conducta que ahora uno tiene. Eso desde el punto de vista, por ejemplo, del psicoanálisis, ¿no? Desde el punto de vista del psicoanálisis. Muy bien, campeón. Listo. Profe, una diferencia, ¿ya? Entre las escuelas y los enfoques es que las escuelas tienden a ser mucho más herméticas. ¿Qué es ser hermético, mi gente? ¿Qué es ser hermético? ¿Quién me dice que es muy bien, Alondra? Hermético significa cerrado. Entre escuelas incluso van a haber ciertas críticas, ciertos enfrentamientos. Sin embargo, los enfoques tienden a ser mucho más flexibles, mi gente. Un psicólogo, por ejemplo, puede usar un enfoque con un paciente, un terapeuta, y si es que no le da resultados, puede recurrir a otro enfoque. Y a los enfoques, si tú quieres decirlo de esta manera, son perspectivas. Son perspectivas. No, muy bien, Piraña. Ahora, primer enfoque, el enfoque psicodinámico. Recuerda lo siguiente, el enfoque psicodinámico tiene influencia de quién. ¿Influencia de quién? El enfoque psicodinámico, ¿de qué escuela? Háblame. Muy bien, Samantha. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, del psicoanálisis. Perfecto. Profe, ¿cuál va a ser el objeto de estudio del enfoque psicodinámico? A ver, ellos, mi gente, ya, ellos, ya, a diferencia de tu buen amiguito Freud,
no solamente van a hablar de la parte inconsciente, ¿ya? No solamente hablan de esto, de los impulsos inconscientes, que claro, va a ser el objeto de estudio, muy bien Ratzel, sino que también agregan algo más que Freud no agregó, la influencia del entorno sociocultural. Recuerda que para Freud principalmente, ya el desarrollo humano se va a dar en función a ciertos conflictos internos. Los conflictos entre quiénes? Entre el ello, el super yo y el yo. Cómo ellos se van desarrollando dentro del ser humano. Cómo el ello busca el placer, el super yo, ¿no? Se enfoca en el deber y al final el yo es el que decide. O sea que el desarrollo para Freud es algo claro, ahí está el iceberg, claro. El desarrollo para Freud es algo mucho más interno, mucho más inconsciente, mucho más personal. Para el enfoque psicodinámico, ya no solamente, escúchame, no solamente hablamos de la parte inconsciente, sino que también vamos a hablar de qué. Vamos a hablar también de cómo el entorno repercute o influencia en nuestro desarrollo. ¿Ya? Por ejemplo, ahí a quién vas a tener, a tu buen amiguito Eric Erickson. ¿Y dónde ves a Eric Erickson, campeón? ¿Cuál es la propuesta de Eric Erickson? Ya, en desarrollo humano. ¿Cuál es la propuesta de... Ya, pero ¿cuál es la propuesta de Eric Erickson? ¿Qué tipo de desarrollo propone él? ¿Qué tipo? Muy bien, Samantha, el desarrollo psicosocial. Cómo el individuo no solamente se va desarrollando de manera interna, como diría Freud, sino que también recibe la influencia social. ¿Cómo te das cuenta de la influencia social que recibe? Ah, por los conflictos que el ser humano atraviesa. Claro, muy bien, Ratzel. Aquí también está la hija de Freud, Anna Freud, que ella, por ejemplo, se va a encargar de qué? De expandir esta idea que tú y yo conocemos como los mecanismos de defensa. Anna Freud tiene un libro que se llama Los mecanismos de defensa, donde explora de manera más detallada lo que tú ya conoces. ¿Ya? Freud, por ejemplo, si bien habló de esto, no ahondó. Quien ahonda es su hija, Anna Freud. Profe, Karen Horney también va a estar aquí, ¿no? Que va a criticar, por ejemplo, esta idea de la envidia del pene. Profe, ¿qué? Para Freud, recuerda, Freud en la etapa fálica, el niño, ¿qué hace? El niño descubre que tiene pene, que tiene falo. ¿Ya? ¿Y la niña qué descubre? ¿Qué descubre la niña en la etapa fálica? Muy bien. La niña descubre que no tiene falo. Según, no, 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 no. Ten cuidado. La niña descubre que no tiene falo. No. Entonces, ¿qué dice Freud? La niña empieza a agarrarle un tedio, un resentimiento a la mamá, porque piensa que la mamá la hizo incompleta. Surge lo que, surge lo que Freud llama la famosa envidia del pene. ¿Ya? El pene representa poder, según Freud, liderazgo, dominio, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esa idea va a ser criticada por Karen Horney. Y a Karen Horney va a cuestionar esta idea muy centrada en el varón, ¿no? Centrada en la figura masculina. Muy bien, muy bien. Ahí está, bacán. Tienes también a Lacan, psicoanalista francés. Y también tienes a tu buen amiguito Carl Gustav Jung, que lo vemos en personalidad. Lo vemos en personalidad. Jung al principio va a pertenecer, al principio va a ser un discípulo fiel de Freud y luego se va a ir alejando de él. Aportes, tienes la teoría de la personalidad de Jung. ¿Cuál va a ser la teoría de la personalidad, mi gente? Enfoque descriptivo, tipos psicológicos. ¿Cuál es la teoría de la personalidad que propone Jung? ¿Recuerdas? Te regalo un chupetín a la cuenta de tres, dos. Si no googleaste, ¿ah? No, el self es Carl Rogers, no es el self. Muy bien, Raxel. La extroversión y la introversión, como las famosas actitudes del yo. Las actitudes del yo. Que en su momento lo vamos a ver, no te preocupes. No, muy bien, muy bien. Estás nublada, nublado. ¿Eres varón, Raxel? Yo pensé que Raxel era nombre de mujer. Sí, es que yo he escuchado Raxel como nombre de mujer. Muy bien, sí, como nublado.
Ah. Ah, mira. Ah, mira. Pensé que eras mujer, Ratzel. Porque yo tengo una amiga hace tiempo, una amiga que se llama Ratzel. Creo que tu nombre es unisex. Sí, tu nombre es unisex. Muy bien. Listo. Muy bien. Discúlpame, bien, campeón. Discúlpame. No, discúlpame. Listo. Muy bien. Listo, piraña. No, ahí está también el desarrollo psicosocial de Erickson y los mecanismos de defensa. Siguiente, mi gente, siguiente, el enfoque humanista. El enfoque humanista. Profe, el enfoque humanista, también llamada, mira, también llamada la tercera fuerza de la psicología. Profe, ¿por qué la tercera fuerza de la psicología? Si hablamos de una tercera fuerza es porque hay que dos fuerzas anteriores. ¿A quién se le denomina la primera fuerza de la psicología? ¿La primera fuerza cuál es? ¿O quién es? Es psicoanálisis. ¿Y la segunda fuerza? Muy bien. Profe, ¿dónde está eso? Te lo puse aquí. Solamente que recién te lo acabo de mencionar. ¿Ya? La primera fuerza de la psicología, la segunda fuerza de la psicología y la tercera fuerza de la psicología. Profe, ¿por qué se le llaman fuerzas? Porque ellas son las que van a dar los tres grandes impulsos. Freud al hablarte del inconsciente, Watson al hablarte del estudio de hechos observables y el humanismo al hablarte de qué, del potencial humano. Son los tres empujes, los tres avances de la psicología. Profe, en el humanismo encontramos a tu buen amiguito Abraham Maslow y Carl Rogers, junto a Víctor Frank también. Encontramos a Víctor Frank con la famosa logoterapia, ¿no? Que es la terapia a partir de qué? Del diálogo. Para Víctor Frank, por ejemplo, casi la mayoría de problemas por los cuales atraviesa el ser humano es un problema de falta de sentido en la vida. Recuerda que Nietzsche te hablaba de la voluntad de poder. No, tu buen amiguito Víctor Frank te va a llamar, lo va a hablar, o va a hablar de la voluntad del sentido. El ser humano tiene una necesidad profunda de darle el sentido a todo lo que hace. ¿Y cuál es la idea? Bueno, la idea es que en terapia podamos ver, ¿no? ¿Qué sentido quieres darle tú a la existencia? Muy bien, pero aquí las figuras importantes son Abraham Maslow y Carl Rogers, porque lo vemos durante el curso. ¿Qué estudia el humanismo? A ver, mi gente, recuerda lo siguiente. Para el humanismo, el hombre es un ser que por naturaleza es bueno. El humanismo tiene una visión optimista del ser humano. El hombre por naturaleza es bueno, es único, mi gente, eres único. Nadie o no existe nadie en el mundo como tú. Nadie. Si alguna vez tu pareja te termina, ya, y tu pareja te dice, no vas a encontrar a nadie como yo. ¿Tú qué le tienes que responder? Obvio, mamita, porque esa es la postura que tiene el enfoque humanista a principios del siglo XX. Claro, tienes que responderle eso, por supuesto. Claro. Profe, para el humanismo, ya, el hombre es un ser que no solamente es bueno y único, sino que posee algo fundamental, posee libre albedrío. ¿Eso qué implica? Que el hombre es libre para elegir aquello que lo beneficia, ya, aquello que lo beneficia. Muy bien, ahí está. Es por eso que el hombre, ya, al ser bueno por naturaleza, ya, siempre va a elegir aquello que le va a ayudar a llegar a su máximo potencial. Es por eso que el humanismo te dice, lo que estudiamos nosotros, ya, es la autorrealización humana. Cómo el ser humano puede alcanzar su máximo potencial, su prime, ¿no? Su peak, su máximo potencial. Ahora, escúchame, ¿ah? Escúchame lo siguiente. El humanismo va a criticar, ¿sabes a quiénes? Va a criticar, escúchame, va a criticar al psicoanálisis y critica también al conductismo. El humanismo te dice, para nosotros, ya, o nosotros, no estudiamos qué, no estudiamos a personas que tengan algún tipo de padecimiento. ¿Cómo lo hacía quién? El psicoanálisis, te dije. Freud se enfocaba principalmente en personas que tenían algún tipo de padecimiento, el caso de la neurosis conversiva. El humanismo nos dice, yo estudio personas sanas, saludables, que quieran alcanzar su máximo potencial, que estén buscando alcanzar ¿qué? La plenitud.
Es por eso que principalmente Carl Rogers va a eliminar, va a eliminar el término paciente. ¿Ya? Ellos no tratan a pacientes. Paciente, ¿qué es? Aquel que padece algo. ¿No? Ellos van a abordar a clientes. Carl Rogers reemplaza el término paciente por el término clientes. ¿Sí? Porque son personas que vienen, ¿no?, a que les ayudemos a conseguir el máximo nivel. ¿No? No porque estén sufriendo algo. O no necesariamente porque estén sufriendo algo. Muy bien. Además de que el psicoanálisis, ¿qué te dice? Que tu conducta o tu personalidad, ya, la forma en cómo tú eres ahora, va a depender de qué? De los eventos ocurridos durante tu infancia. O sea que para el psicoanálisis, el ser humano no es completamente libre, ¿no?, sino que su personalidad va a estar determinada por lo que ha ocurrido antes en su vida. Ya, eso también va a criticar el humanismo. No, el ser humano es libre. El ser humano no depende de su pasado. Más bien, él puede construir y cambiar su futuro. No hay que enfocarse en lo que pasó. Hay que enfocarse en la capacidad que tiene el hombre para qué. Para construir lo que pasará. ¿De qué te sirve lamentarte por esos 4 exámenes que acabas de postular y no has ingresado? No te sirve de nada lamentarte de ello. Pero sí que puedes hacer. ¿Puedes qué? Puedes tomar las riendas de tu vida para proyectarte en el siguiente examen. ¿No? Ok, profe. Es bromita, pe chicos. No te resientas. No te resientas. Profe, ¿no? Esas cosas no se comentan, profesor. Está abierta la herida todavía, profe. Todavía no ha pasado un mes. Profesor, mejor dicho, deja el pasado y avanza al futuro o presente. Claro, claro, claro que sí. Enfocarnos en el presente para proyectarnos al futuro. Claro. Muy bien, mi gente. Muy bien, correcto, bacán. Por ejemplo, aquí tienes aportes de quiénes, de Abraham Maslow, la famosa pirámide de las necesidades, ¿no? Las famosas pirámides de las necesidades, que tú y yo lo vemos en qué tema. ¿Recuerdas en qué tema ves esto? ¿Recuerdas en qué temas ves esto? Vamos, ¿necesidades qué? Fisiológicas, de seguridad. Muy bien, muy bien, muy bien. En la parte de motivación, motivación, claro. Pertenencia, no, estima, autorrealización. Muy bien. Profe, aquí también hablamos de la famosa teoría de la personalidad de Carl Rogers. ¿No? Muy bien, Ratzel, claro, de Carl Rogers. La famosa idea de qué, del self. ¿Qué es el self? El sí mismo o el yo. Para Carl Rogers, ya, para Carl Rogers, esto que Maslow llama autorrealización, te lo voy a poner por aquí, ya. Esto que Maslow llama autorrealización, para Carl Rogers vendría a ser el funcionamiento pleno. El funcionamiento pleno. Profe, ¿y eso qué es? Ah, es cuando el individuo ya aprende a valorarse independientemente de qué, independientemente de la consecuencia de su conducta. A pesar de que pueda qué, equivocarse o acertar, el individuo confía en sus propias capacidades, ¿ya? O sea que el individuo, al confiar en sus propias capacidades, alcanza así esta predisposición a la plenitud, a sentirse ¿qué? Satisfecho con lo que hace. ¿Y esto cómo se expresa? En una personalidad creativa, en una personalidad espontánea, en una personalidad natural. No eres forzado, no eres fingido. Tienes la confianza para qué? Para innovar, para inventar, para crear. Profe, muy bien. Ahí está, ¿no? La idea del yo, ¿no? De la idea del yo de Carl Rogers, ¿no? De nuestra autenticidad, dicho de esta manera. Aquí está justamente lo que te acabo de mencionar, la crítica al psicoanálisis. Profe, ¿cuál va a ser la crítica al conductismo? Igual, la idea del determinismo. Para tus buenos amigos humanistas, el conductismo también peca de determinista. Si bien el psicoanálisis te dice que la personalidad depende de los eventos ocurridos durante la infancia y la niñez, para el conductismo, tu conducta solamente depende de qué. ¿Depende de qué? ¿Depende de tu necesidad de trascender? No. ¿Depende de qué?
De es, de estímulos. De estímulos. No, claro. Eso ya es una forma de determinismo según el humanismo. Muy bien, mi gente, muy bien. Hasta ahí, campeón. La idea se comprende, piraña, ¿se entiende? Dime que sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, muy bien. Ya está. Sí, muy bien, mi gente, muy bien. Acá. Ahí está. Correcto. A un corazoncito, que también corazoncito. Samantha, y eso es verdad. Ya, Skinner te diría que más que de estímulos, depende del historial de aprendizaje. Cómo tus conductas han ido reforzando. Va a depender, por ejemplo, desde qué enfoque lo veas, hija. ¿No? Desde qué enfoque lo veas. Un psicólogo conductual no te diría, no, no, la conducta no depende del inconsciente, ni de la necesidad del individuo para trascender, no. Tu personalidad depende de qué, de los reforzamientos que has tenido a lo largo de tu vida. No. Claro, claro, Antonella, ¿no? Claro. ¿No? Aunque eso sería más cognitivo, hija. ¿No? Muy bien, justamente hablando de esto, mira, pasemos a qué, al enfoque neoconductual. Al enfoque neoconductual, ¿no? El enfoque conductual o también llamado el neoconductismo, ya el neoconductismo. Aquí a quienes encuentras, a Skinner, el papi de los papis, Skinner, el churro de los churros. Mira, ponle a tu hijo así, mira, ponle así a tu hijo. Ponle, ven para acá. Burrurs, Burrurs, Frederick Skinner. Ahí está Antonella, Antonella Coronel. Ponle así, Burrurs, Frederick Skinner. Muy bien, ahí está. Muy bien, listo. ¿A quién más? A Han Hengsek, que lo vemos en personalidad, ¿no? La teoría factorialista de la personalidad. Profe, ¿quién más? A Clark Hall. A Clark Hall no lo vemos, ¿ya? No lo vemos. Lo ven más que nada los chicos de Villarreal. Pero Clark Hall también tiene su aporte a la teoría de la motivación, ¿no? Ahí está. Muy bien, ahí está. Profe, ¿cuál es el objeto de estudio del enfoque conductual? Vamos a estudiar, muy parecido al conductismo, las respuestas observables. Pero no solamente las respuestas observables, sino que las consecuencias de dicha conducta. Profe, ¿cómo que las consecuencias? Justamente lo que yo le decía hace un momento. Toda conducta, principalmente para quién? Para Skinner, toda conducta tiene consecuencias. Y esas consecuencias hacen que la conducta se incremente o que la conducta ¿qué? Disminuya. Profe, un ejemplo de esto, a ver, sencillo. Supongamos que estás en la calle con tus amigos, ¿no? Y te cuentas un chiste así, pero un chiste bien insano, ¿ve? Con tus amigos. Un chiste totalmente así, funable, ¿ves? Y tus amigos se empiezan a reír. Se empiezan a reír, te aplauden. ¡Y eso, campeón! Se empiezan a vacilar. Tu conducta, ya, la conducta de contar un chiste, ya, ha tenido una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que tus amigos se rían, que tus amigos te validen, que tus amigos te aplaudan. Esa consecuencia es un ¿qué? Es un reforzamiento, ¿sí o no? Claro, porque es algo que al individuo le agrada. Es un reforzador. ¿Eso qué va a provocar? Que tu conducta de ser gracioso, de ser jocoso, vuelva a ¿qué? Vuelva a repetirse con tus amigos. Que vuelva a repetirse. Claro. Profe, pero supongamos que estás con tu mamá, te cuentas el mismo chiste y tu mamá te dice, cállate hoy. No, para eso he sufrido dándote a luz. Cállate. Tontería nomás hablas. ¿Lo que pasa? Claro, esa conducta también tuvo una ¿qué? También tuvo una consecuencia, ¿sí o no? Pero esa consecuencia no fue agradable para el individuo. Podemos decir que fue un castigo negativo. Ahora, ¿qué va a pasar? Tu conducta de ser gracioso, jocoso o amigable en tu familia tiende a disminuir. ¿Por qué? Por la consecuencia que obtuvo, ¿no? Ahí está, campeón. Un aporte del enfoque neoconductual, ¿cuál es? De parte de Skinner, la famosa triple relación de contingencia.
Más que aprobación, decimos, hija, más, te he puesto este caso, este ejemplo, ¿no? Pero no es el único. Más que aprobación, toda conducta, según Skinner, toda conducta obtiene un reforzamiento, claro, un reforzamiento o un castigo, ¿no? Ahora, este reforzamiento, hija Antonella, ¿no? Puede ser de diversos tipos. Yo te estoy dando el caso de un reforzamiento positivo y el caso de la aprobación o el reconocimiento, ¿no? Pero también pueden ser otros tipos de reforzamientos, no solamente la aprobación, ¿sí? Este es un caso, un tipo de. Muy bien, aquí está el aporte de Skinner, ¿no? La triple relación de contingencia, ¿no? Claro, ¿cómo se va a llamar la propuesta de Skinner? ¿Recuerdas? El condicionamiento ¿qué? O, o, OP, operante. Ahí está. Muy bien, mi gente, muy bien. Y ya para ir cerrando esto, campeones, sí, para ir cerrando esto. Acá te he puesto el modelo, mira, el modelito. Estímulo discriminativo, respuesta operante y estímulo consecuente. ¿No? Solo vamos a ver en aprendizaje. Aparte de la aprobación, ya, por ejemplo, te pongo un caso. eh, a veces, ¿no? Yo voy a entrenar con mi hermano, ¿no? Ambos entrenamos, hacemos boxeo y Muay Thai. Yo tengo mi hermano menor, él tiene 21 años. Ahora, él maneja moto, mi hermano maneja moto. Ahora, con la moto llegamos rápido a cualquier lugar, Samantha. Entonces, ¿qué pasa? Yo a veces le digo, oye, ¿tú crees que me puedas llevar a al, ay, se me fue, a la academia de boxeo? ¿Crees que me puedas llevar? Ya me dice, ya, ¿no? Y yo le digo, "Ya, si tú me llevas, yo te pago tu gasolina, ¿no? Tu 10 soles cada 3 días. Ok, me dice, ok. Entonces, eso hace que me lleve de manera constante, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque llevarme obtiene un reforzamiento. ¿Cuál es ese reforzamiento? Que yo le llene el tanque. Un cierto día yo le digo, oye, ¿tú crees que me puedas llevar? Pero esta vez ya no tengo para pagarte el tanque. Entonces, él que va a decir, no te preocupes, yo te llevo. ¿Por qué? Porque esa conducta ha sido ¿qué? Ha sido reforzada anteriores veces. No. Que una o dos veces yo no le pague el tanque no va a hacer que él me deje de llevar, porque yo anteriormente ya he reforzado esa conducta. Y así generé un tipo de condicionamiento a mi hermano. Claro, Gadiel, el condicionamiento operante se encarga principalmente de hábitos, habilidades motoras y movimientos voluntarios, en principio. Sí, por supuesto. Claro que sí. Profe, un sparring. Ya, cuando ingreses, hacemos un sparring. Muy bien. Ahí está, campeones. Muy bien, listo. Pasemos a los dos últimos enfoques, mi gente. Sí, sí. No, pero es correcto, es correcto. Es correcto. No es el primero que me lo dice. Terminemos con el enfoque cognitivo y con el enfoque biopsicológico. Enfoque cognitivo, mi gente, tenemos a quién. Aquí, mi gente, los fundadores, podemos decir, de este enfoque, es tu buen amiguito George Miller y tu buen amiguito Ulrich Neisser. Neisser va a ser el que va a publicar y va a usar por primera vez la palabra cognición en su libro de psicología cognitiva del año 67. Profe, aquí también encontramos otros psicólogos, otros investigadores que tú y yo vamos a ver en aprendizaje cognitivo, como Piaget, claro, con su propuesta del desarrollo intelectual, Ausubel, por ejemplo, con el aprendizaje significativo, Brunner con el aprendizaje por descubrimiento, Vygotsky con la teoría sociohistórica, etcétera, ¿no? Bandura con el aprendizaje vicario, ¿sí o no? Etc, etc, etc. Muy bien. Profe, ¿qué estudia el enfoque cognitivo? Ellos van a estudiar los famosos procesos mediadores, también llamados procesos ¿qué? Mentales, ¿sí o no? Bacán. O también lo vas a encontrar por ahí como la cognición humana. Profe, ¿qué son los procesos mediadores o mentales? Es la forma en cómo el individuo procesa la ¿qué? Procesa la información. Profe, te dice el enfoque cognitivo. El individuo tiene ya ¿qué? Tiene esquemas o ideas, ¿ya? Que le van a permitir procesar los estímulos del ambiente. Es por eso que el modelo que te propone el enfoque cognitivo es el famoso modelo EOR. Lo que al principio no recuerdo quién dijo, alguien dijo esto, no me acuerdo quién.
EOR, donde un estímulo a alondra, donde un estímulo se convierte en una respuesta solo cuando pasa por la variable O. ¿Qué es la variable O? El organismo. ¿Qué es el organismo? Los procesos mentales, los esquemas cognitivos. Profe, no entiendo esto. A ver, te pongo un ejemplo práctico y rápido para que lo comprendas. Profe, por ejemplo, seguramente tú tienes mucho miedo, mucho temor. ¿A qué? A, a salir en público. Seguramente, a salir en público. ¿Por qué? Ese estímulo, el hecho de salir, ¿no? Genera una reacción, una respuesta, el miedo. Yo te pregunto, ¿por qué a ti te genera miedo y a otros no? El enfoque cognitivo, ¿qué te diría? Ah, va a depender de la forma en cómo estás procesando mentalmente el estímulo. Capaz tú tienes una idea ahí que te dice, profe, si yo hablo en público, se van a burlar de mí, ¿no? Y esa idea hace que tú ese estímulo lo proceses de una manera negativa, ¿ya? De una manera negativa. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Una reacción de miedo. No, no, ten cuidado. Aquí nos basamos en qué, ¿ya? En la cognición. ¿Cómo estamos qué? Procesando a nivel qué? A nivel mental información. ¿Ya? Aquí ya no depende, no es solamente asociación de estímulos. ¿Ya? Aquí ya depende de cómo estamos entendiendo el estímulo, cómo lo procesamos. ¿Qué te diría un psicólogo cognitivo? Bueno, hay que cambiar esas qué. Hay que cambiar esas qué. Esas ideas. Hay que cambiar esas ideas. Si cambiamos ideas, si cambiamos la forma en cómo procesamos la información, cambiamos también la qué, la respuesta. Cambiamos la respuesta. No, muy bien, cambiamos la respuesta. Correcto. Profe, aportes, piraña. Tienes, por ejemplo, aquí los aportes a la psicología del aprendizaje, lo que yo te acabo de mencionar. Por descubrimiento de Brunner, significativo de Auswell, vicario de Bandura. También el desarrollo de la inteligencia o desarrollo cognitivo. ¿De quién? De Piaget. Y aquí está la famosa terapia cognitivo-conductual. No. Sirve también como terapia psicológica. Si cambiamos ideas, ¿cambiamos qué? Cambiamos respuestas. Cambiamos respuestas. Y terminamos con el enfoque biopsicológico. Tenemos aquí a Alexander Luria, discípulo de quién? Discípulo de Vygotsky. Tenemos a Paul MacLean y tu buen amiguito Santiago Ramón y Cajal. Ya, en su mayoría son neurocientíficos, mi gente. Neurocientíficos. ¿Qué vamos a estudiar en el enfoque biopsicológico? No. Sí, sí, claro que sí. Aunque los enfoques ya tienden a ser mucho más, son ya aproximadamente la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Algunos primera mitad del siglo XX. Pero sí, está ordenado, está en orden. Santiago Ramón y Cajal también. En su mayoría son neurocientíficos. Profe, ¿qué estudiamos en el enfoque biopsicológico? Estudiamos el fundamento biológico del comportamiento humano. Profe, no entiendo, ¿cómo que fundamento biológico? Vamos a explicar ya la conducta humana desde una perspectiva netamente biológica. Un ejemplo de esto, por ejemplo, si hablamos de la depresión, hablemos de la depresión, ¿no? ¿Cómo es alguien deprimido? ¿No? Eh, Tiene, por ejemplo, un estado de ánimo muy bajo, tiene, por ejemplo, esto que se conoce como distimia, no disfruta de las cosas. Claro, profe, son personas que tienden a tener una profunda tristeza, ¿no? Una profunda tristeza, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicaría el enfoque biopsicológico la depresión? ¿Ya? ¿Ellos qué te dirían? ¿No? ¿Ellos qué te dirían? A ver, porque cada vez los leo menos, los veo menos filosóficos. Ah, claro, claro que sí, claro que sí. Mira, principalmente las escuelas, Gabriel, principalmente las escuelas, tienen en muchos casos un fundamento filosófico. La Gestalt, por ejemplo, se fundamenta en la fenomenología y en el idealismo alemán, principalmente Kant.
El psicoanálisis se fundamenta principalmente en el voluntarismo o irracionalismo de Schopenhauer y Nietzsche. Watson se fundamenta en el positivismo de Comte, ¿no? O sea, tienen una base filosófica. Tienen una base filosófica, ¿no? Ahora, volviendo al tema. Chévere, Gadiel, chévere. Claro, muy bien, Samsung. Claro, ¿qué te diría el enfoque biopsicológico? Que claro, hay un desbalance bioquímico, ¿sí o no?, en el cerebro. Ellos te dirían que hay ahí, por ejemplo, ¿no?, una muy baja, ¿no?, asimilación de serotonina. Entonces, claro, ahí estás, amante, en los neurotransmisores, principalmente la serotonina. Profe, por ejemplo, y es por eso que usualmente te derivan a psiquiatras, ¿no? Te van a recetar ¿qué? Para depresión, para serotonina se puede usar muy bien la sertralina, pero hay un medicamento específico, ¿no? Hay un antidepresivo específico que es la paroxetina, ¿no? La paroxetina. Claro, hay en realidad muchos para tratar ese tipo de casos, ¿no? La paroxetina, la sertralina, el Sulpinex, el etalpram, son varios. La paroxetina, por ejemplo, ¿qué hace? ¿No? Inhibe la recaptación de serotonina. O en palabras más sencillas, ¿no? Hace que tu cerebro asimile más serotonina. Claro. No. Profe, eso sería una explicación biopsicológica. Biopsicológica. Profe, algunos aportes, ya, por ejemplo, el aporte de MacLean, él te va a hablar del cerebro triurno. Él va a ser el que te va a proponer el cerebro reptiliano, que vendría a ser el tronco encefálico, el sistema límbico o cerebro emocional y el neocortes o sistema racional. No, claro. Profe, tu buen amiguito Ramón y Cajal va a demostrar que existen células mínimas, ¿no?, conocidas como neuronas. Sí, conocidas como neuronas. ¿No? Muy bien. Claro, eso es claro, Gadiel, eso es full neurociencia, ¿no? En su mayoría son neurocientíficos. Muy bien, ahí está, borramos la coma. Muy bien, mi gente. Listo, listo. Hasta ahí, piraña. ¿Alguna idea, pregunta, algo que no se entienda? ¿O todo claro para pasar a las preguntas? Listo. Voy a compartir las preguntas. Muy bien. Vamos a ver. Sí, dame un chance. A ver, a ver, a ver. Listo, campeón. Muy bien. Ahí está. A ver. Eso que en 10 minutos volamos. No está complicado. A ver. Muy bien. Listo, piraña. Muy bien. Me nerfearon. Por el bien de la trama. Ah, proyecto de vida. A ver, eso va a ser después, va a ser después. Uno, la escuela y enfoque psicológico del conductismo reacciona, ojo, reacciona contra, ya teniendo en cuenta que el tema principal del conductismo es el estudio del comportamiento observable y medible. O sea, aquello que se puede registrar, aquello que se le puede hacer un seguimiento, ¿no? Aquello que se puede corroborar, mi gente. Se centra en cómo los estímulos del entorno influyen en las respuestas del individuo mediante el aprendizaje. Muy bien. ¿Cuál va a ser esta idea contraria al conductismo? ¿Cuál me das? D o E. No, 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 no. La E no es una idea contraria. La E es una idea propia del conductismo. No. Muy bien. Cuidado, cuidado, cuidado. La B tampoco es porque ellos no hablan de procesos mentales. Ten cuidado. No, muy bien, la D. Las explicaciones de la conducta carecen de susceptibilidad a la medición o cuantificación. Ellos van a estar en contra de esto, porque para ellos la conducta sí puede ser medible, sí se puede cuantificar. La primera, el diablo. Dos, Daniela afirma, he aprendido que una relación de pareja, cada uno sigue siendo autónomo en cuanto a su ser como persona. Ahí está, su ser como persona en cuanto a su individualidad. Por tanto, no es admisible depender de otros. La libertad es una de las condiciones del hombre que definen su existencia. Ya, pues está regalada. De lo señalado, eso está de más esto, ¿no? De lo señalado, de lo señalado,
Define su... Epa, ahí está. Muy bien. Vamos, ¿con qué perspectiva? Humanista, ¿sí o no? La libertad de la persona. Claro. Y cuando hablamos de su ser, ¿no? De su individualidad, hablamos de su self, de su yo o el su sí mismo. Dos cachudo, dos cachudo. Tres. Claro, ahí está Rogers. Tres. La primera, terriblemente ¿qué? Terriblemente falsa, pues ese es método de quién, de Freud. El neoconductismo considera al hombre como organismo activo que procesa información. Falso. ¿Eso sería qué? Sería enfoque cognitivo. Ya cognitivo, no conductista. Tres, el enfoque cognitivo presenta una pirámide de necesidades. Falso, eso es humanista. Sí, eso es humanista. Muy bien. Cuatro, el enfoque biopsicológico se fundamenta en estudios de la neurociencia. Correcto, acabas de ver, estudio del cerebro. Verdadero. Tres falsos y el último verdadero. Muy bien, bandida, muy bien. Muy bien. Cinco, el enfoque psicodinámico de la psicología reconoce principal importancia al momento de explicar el comportamiento humano. En que a diferencia del psicoanálisis pretende hacer consciente lo inconsciente, para así lograr el cambio del comportamiento disfuncional. ¿Cuál es la clave? Vamos. El enfoque psicodinámico enfatiza en las fuerzas libidinales de naturaleza sexual, a diferencia del psicoanálisis. Vamos. No, ten cuidado. Esto sería netamente psicoanálisis. Claro, esto sería netamente psicoanálisis. Ya, ten cuidado. Las experiencias tempranas de la vida, claro, ¿no? Que van a influenciar en qué? Van a influenciar en los impulsos inconscientes. Y el inconsciente social, claro, la influencia del entorno social, ¿no? Profe, ¿principalmente en qué? En los vínculos parentales. Claro, ahí está la influencia de los agentes sociales. La C, claro. Por ejemplo, Eric Erickson, en su primer conflicto psicosocial, te habla de qué? De la relación entre pequeño y los papás, principalmente la madre, ¿sí o no? ¿El primer conflicto cuál es? Que eso fue pregunta, me acuerdo de examen de admisión el año pasado. Para área C, me acuerdo que fue esa pregunta. Fácil. Confianza versus desconfianza. Claro. Ahí, por ejemplo, hay una necesidad inconsciente, experiencia temprana de la vida, pero también hay una participación de los padres, vínculos parentales. Ahí está. Cuatro cachudos. Claro, Camila, ¿no? Cómo los padres, la madre principalmente, cuida al pequeño. Cinco, ¿cuál me hacen las cinco, piraña? Vamos, vamos, el diablo. El enfoque humanista presenta con mayor relevancia en cuanto a la conducta humana. De esta manera se puede afirmar que el valor del humanismo implica centrarse en las condiciones internas que las personas poseen para afrontar sucesos adversos. Muy bien. O sea, en la capacidad humana para enfrentar la vida, el futuro. Muy bien, el sentido de la autoeficacia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí está. Perfecto. El diablo. La verdad no puede ser, ¿no? Por esto. El valor por el pasado, no. Muy bien. Cinco, el diablo. Seis. Para el enfoque psicodinámico, permitirían explicar el comportamiento patológico de un individuo. Vamos, ya está fácil. Está fácil. Vamos. Nicole, la B, el deseo de sistematizar los comportamientos sobre la base de libertad. Y ya, mira, la B no puede ser por esto. Responsabilidad determinadas por el pasado, ¿no? Recuerda que si algo critica el humanismo, va a ser al determinismo. Determinismo. Y dos, exclusivo por las experiencias pasadas, no, falso. ¿Por qué no la sé? Porque hablamos procesa información. Esto es cognitivo, no es humanista. Procesamiento de información es cognitivo. Muy bien. Cinco, el diablo. Con confianza pregunten, gente. Confianza pregunten. Muy bien. La seis, yo creo que también está el ojo. Esquemas mentales sería cognitivo, no puede ser.
No, no puede ser. La C, modelos aprendidos. ¿No? Esto sería más que nada cognitivo, aprendizaje que vicario, el modelado, la modelación. La D, respuestas reforzadas por el ambiente es conductual. La E, la E, repite este problema, Sion. Los modelos aprendidos. El modelaje, ¿no? Así que sí, 6 es bandida. 6 es bandida. 7, ya, 7 es un insulto a tu capacidad, pues, mi gente. 7, ¿cuál es la clave? Claro, pues el diablo. Sensaciones, sentimientos, imágenes. ¿No? El diablo, loco, el diablo, la cebolla. Muy bien, 7 el diablo. Muy bien, mi gente. Ahí está. A ver, 8 piraña, 8 vamos. Pregunta 8. Para el enfoque cognitivista, y organiza el equilibrio y organiza, perdón, el desarrollo del comportamiento. ¿Qué cosa? ¿La equilibración entre el inconsciente? No. La información procesada y los principios de condicionamiento, tampoco, esto es conductual. El nivel de procesamiento, correcto, ¿no? D y E serían ¿qué? Si hablamos de sueños, sería más psicoanálisis, ¿sí o no? Claro, es la C. Al ojo. 8 cachudo. 9. Cuando un psicólogo atiende a una paciente, toma en cuenta sus ideas o creencias. Ahí está. Ideas o creencias irracionales. En el último examen, Gadiel ha venido fácil, ¿eh? En psicología y en filosofía han venido fácil. Sí, ha estado muy datero a veces, ¿no? Muy datero, pero no ha estado complicado. Que ha construido como esquemas de dirección de sus formas de sentir y actuar. Ahí está. Si se han formado ideas o creencias irracionales, esto estaría abordado por el enfoque cognitivo, ¿sí? ¿Qué podemos inferir de esto? Ya está. ¿Será la clave? ¿Cuál es la clave? Biopsicológico no, porque hablamos de ideas. ¿Ya? Todo psicólogo es terapeuta, no necesariamente. No necesariamente. D, ya. Métodos sistemáticos, ya. Sí, eso puede ser. Pero estamos hablando de qué? Del objeto de estudio, no del método exactamente. Claro, animal, ¿no? Está abordando el problema de una perspectiva u orientación cognitiva. No, no, la D no puede ser. No hablamos de métodos. Hablamos, por ejemplo, del objeto que estamos estudiando. Esto de métodos sistemáticos es muy general. No es muy general. Tampoco, psicodinámico no. No tiene influencia del psicoanálisis. Es cognitivo, porque es la forma en cómo procesamos información. No. Onírico, dirás. Onírico. Onanista tiene que ver con algo más ligado a la sexualidad. El onanismo tiene que ver con algo más ligado a la sexualidad. Tiene que ver con la masturbación. El onanismo. Muy bien. 10. Ya, al ojo. Sentido de la existencia de una persona. Ya, pues. La base del presente hacia nuevas perspectivas futuras. Eso es humanista, pues. Claro. 10, el diablo. 11. Ideas irracionales. Ideas irracionales. Vamos. ¿Es psicoanalítico o cognitivo? Si hablamos de ideas irracionales, ya automáticamente hablamos de qué? Del enfoque cognitivo. Profe, pero nos dice aquí, en etapas tempranas, pero no nos habla de que estamos reprimiendo algo. No nos habla de represión. Aquí el énfasis o el peso, ¿dónde está? En la parte de las ideas. En las ideas. Ideas que hemos formado a lo largo de nuestra vida. 12. Vamos. Conflictos inconscientes. Conflictos inconscientes. Muy bien. Ya, pero lee la pregunta. Lee la pregunta. Enfoque psicológico. Enfoque psicológico. Lee la pregunta. Enfoque psicológico. Claro.
Si te hablan de enfoque, te están preguntando por psicodinámico. Muy bien, mi gente. Muy bien. Ahí lo vamos a dejar entonces el día de hoy. Gracias, mi gente, por tu participación. Me encanta que hables, que participes, ¿no? Eso me gusta. Gracias, mi gente. Ha sido todo un placer conocerte. Ya conmigo será entonces hasta el siguiente martes en el virtual. Nos vemos. La cepocha, Gadiel. Nos vemos hasta el siguiente martes, campeón. Te mando un abrazo enorme. Estudia, piraña. Estudia. Nos vemos.